Soluciona el ejercicio número 34 del libro Cálculo, onceava edición, de los autores Rodarson y Bruce Edwards. En este ejercicio nos piden determinar si la ecuación x por y cuadrada igual a menos 10 tiene simetría con el eje x o con el eje y o con el origen. ¿Cómo checamos simetría? Primeramente veremos el caso si es simetría con el eje x. Para checar si tienen simetría con el eje x, reemplazamos las incógnitas x y y de nuestra ecuación original por x y menos y. Al reemplazarlas, realizamos un proceso algebraico y después de realizar este proceso algebraico nos debe llevar a una ecuación equivalente. Si se llega a una ecuación equivalente, que quiere decir que sea igual a la ecuación original o la que te da el ejercicio, entonces puedes decir que esa ecuación tiene simetría con el eje x. Si no se llega a una ecuación equivalente, entonces esa ecuación no tiene simetría con el eje x. Con el eje y reemplazamos de igual forma las incógnitas x y y de nuestra ecuación por menos x y positiva y. Realizas un proceso algebraico que al realizarlo te debe llevar a una ecuación equivalente. Y si llegas a esa ecuación equivalente, entonces tu ecuación tiene simetría con el eje y. Si no llegas a la ecuación equivalente, tu ecuación no tiene simetría con el eje y. Ahora, el último caso, el origen. Reemplazas de igual forma las incógnitas x y y por menos x y menos y. Realizas un proceso algebraico y eso te debe llevar a una ecuación equivalente. Si llegas a esta ecuación equivalente, entonces tienes simetría con el origen. Si no llegas a esta ecuación equivalente, entonces tu ecuación no tiene simetría con el origen. Entonces ahora iremos analizando primeramente el caso del eje x, después el eje y por último el origen. Y de esa forma encontraremos si esta ecuación tiene simetría con alguno de estos casos o no tiene simetría. Comencemos con el eje x. Permítanme acercar mi pantalla. Y bueno, comencemos con el eje x. Cuando vamos a checar simetría con el eje x, reemplazamos las incógnitas x y y por x y menos y. Pondré entre paréntesis lo que voy a ir cambiando de la ecuación original. Los paréntesis hacen referencia a las incógnitas donde debe ir cada incógnita y a la operación que representa. Entonces esto es una multiplicación y la y cuadrada, la y se eleva al cuadrado. Realizamos el proceso algebraico que mencioné. X se mantiene de igual forma. Elevamos el menos y al cuadrado. Esto da una y positiva que se eleva al cuadrado y el lado derecho se mantiene. Por lo tanto, vemos que esto es exactamente igual a la ecuación que nos dieron al principio. Y entonces podemos decir que esta ecuación tiene simetría con el eje x. Pero por si les queda duda de si puede haber o puede presentarse simetría con otros de los dos casos, lo checaremos. Ahora vamos con el eje y. Cuando queremos checar simetría con el eje y, reemplazamos las incógnitas x y y por menos x y y. Aquí va menos x, aquí va y positiva al cuadrado y menos 10. Realizas el procedimiento algebraico, aquí la y cuadrada se mantiene, aquí va menos x y es igual a menos 10. Esta no cumple con la ecuación equivalente. Vamos ahora con el eje x, el origen, que diga. Cuando tú vas a checar simetría con el origen, cambias las incógnitas x y y por menos x y menos y. Menos x, paréntesis, menos y
elevado al cuadrado igual a menos 10. Primeramente resolvemos ese término que da y cuadrada. Después ponemos menos x, realizamos la multiplicación y al final da este término, menos xy cuadrada igual a menos 10. Y vemos que tampoco se cumple la ecuación equivalente. Entonces determinamos que esta ecuación tiene simetría con el eje x. Ahora se los mostraré en el graficador Desmos para que puedan verlo cómo queda esta ecuación y la razón de por qué tiene simetría con el eje x. Aquí tenemos nuestra ecuación x por y cuadrada igual a menos 10 y checamos que realmente tenga simetría con el eje x. ¿Cómo checamos que tenga simetría con el eje x? Lo que puedes hacer es poner una ecuación constante. En este caso voy a poner menos 5. Y ahora lo que van a hacer es apretar su recta que acaban de poner y marcar los puntos donde interseca la gráfica. O sea, esta recta interseca la gráfica, marcas esos puntos y te fijas en las coordenadas de cada punto. En la coordenada de la parte de arriba vas a ver que tienes menos 5,1.414 y en la del otro punto checas y se mantiene el signo de tu ordenada, pero el signo de tu... No, se mantiene el signo de tu abscisa y el signo de tu ordenada se cambia. Y eso hace referencia al procedimiento que aplicamos al principio, de cuando tú cambias las incógnitas de tu ecuación original, x y y, por x y negativa y. Es por eso que cuando tú haces el procedimiento algebraico, vuelves a la ecuación original. Y de esa forma terminamos este ejercicio número 34. Espero que te haya gustado, te haya servido, que lo hayas entendido. Si no entendiste algo o tienes duda de algo, no dudes en preguntarme en los comentarios y yo te responderé. Y como siempre, te habla tu amigo Iván 4.0. Quiero ser mentor y me apoyarías muchísimo suscribiéndote a este canal y reaccionando al video. Sin más que decir, nos vemos hasta el próximo video.